Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Estamos en el día 200. Antiguo Testamento, libro Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando feliz, terminó todo lo que se había propuesto hacer en ello. El Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi Dios, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David y obedeces todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir a adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? ¿Qué le responderán? ¿Por qué abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron? Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Capítulo 8. Otras actividades de Salomón. 20 años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor y su propio palacio. Después de esto reconstruyó las ciudades que había entregado Irán y las pobló con israelitas. Luego marchó contra la ciudad de Hamá de Sobá y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y todos los lugares de almacenamientos que había construido en Hamad. Reconstruyó como ciudades fortificadas Bet-Jorón, la de arriba, y Bet-Jorón, la de abajo, y les puso murallas, puertas y cerrojos. Lo mismo hizo con Balad y con todos los lugares de almacenamientos que tenía, con los cuarteles para sus carros y combate y para su caballería, y con todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los hititas, amorreos,
Fareceos, Heveos y Jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos. Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas, Salomón no los hizo trabajar como esclavos, sino que les servían como soldados, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. El rey Salomón tenía además 250 capataces que supervisaban a los obreros. A la hija del faraón, Salomón la trasladó de la ciudad de David al palacio que él había construido, pues dijo: mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. En el altar del Señor que había construido frente al atrio, Salomón ofrecía holocausto al Señor los días correspondientes según lo ordenado por Moisés, los sábados, las fiestas de luna nueva y a las 3 fiestas anuales, es decir, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas, conforme a lo dispuesto por su padre David. Salomón asignó turnos a los sacerdotes para prestar su servicio. A los levitas los estableció en sus cargos para entonar las alabanzas y para ayudar a los sacerdotes en los ritos diarios. También fijó turnos a los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios, y se obedecieron todas las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y levitas, y aún en los referentes a los tesoros. Toda la obra de Salomón se llevó a cabo desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Luego Salomón se dirigió a Efión, Geber y a Elad, en la costa de Edom. Hiram, por medio de sus oficiales, les envió a Salomón barcos y marineros expertos. Estos y los oficiales de Salomón navegaron a Ofir y volvieron con unos 15,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Capítulo 9. La reina de Saba visita a Salomón. La reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, así que fue a verlo en Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes, oro en abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenían pensado y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que Salomón no pudiera resolver. La reina Saba se quedó atónita ante la sabiduría de Salomón y al ver el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de sus criados y coperos, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad de tu extraordinaria sabiduría. Tú superas todo lo que había oído decir de ti. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos, que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti
y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. En su amor por Israel, tu Dios te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. Luego la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro, piedras preciosas y una gran cantidad de perfumes. Jamás volvió a ver perfumes como los que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. Además del oro de Ofir, los oficiales de Hiram y los de Salomón trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera, el rey construyó escalinatas para el templo del Señor y para el palacio real, y también hizo arpas y liras para los músicos. Nunca antes se había visto en Judá algo semejante. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Saba todo lo que ella se le antojó pedirle, lo cual fue más de lo que ella le dio al rey. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. El esplendor de Salomón. Verso 13. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22.000 kilos, sin contar los impuestos que pagaban los mercaderes y comerciantes. También los reyes de Arabia y los gobernadores del país le llevaban oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se ampliaron 6,5 kilos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 3 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un estrezado de oro, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, una en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y todas las vajillas del palacio Bosque del Líbano eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial del rey, que era tripulada por los oficiales de Irán, regresaban de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todos ellos procuraban visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado, y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes y cabellos y mulas. Salomón tenía 4,000 establos para sus caballos y sus carros de combate, y 12,000 caballos que mantenía en la caballeriza y también en su palacio en Jerusalén. El rey Salomón extendió su dominio sobre todos los reyes, desde el río Éufrates hasta Filistea y la frontera de Egipto. Hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Sus cabellos eran importados de Egipto y de todos los otros países. Muerte de Salomón.
Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el silonita, y en las visiones del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén 40 años sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David. Su padre y su hijo, Roboam, lo sucedió en el trono. Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. De Adán la muerte, de Cristo la vida. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no fue compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más en el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justicia tiene que ver con una multitud de transgresiones, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón lo que reciben en abundancia, la gracia y el don de la justicia, reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así, por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 17, verso 15. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan esos? En estos tiempos ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. Al que abre mucho la boca, busca que se la rompa. El de corazón perverso jamás prosperará. El de lengua engañosa caerá en desgracia. Engendrar a un hijo necio en causa de pesar, ser padre de un necio no es ninguna alegría. Gran remedio en el corazón alegre
pero el ánimo decaído seca los huesos. El malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. La meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Meditación del día de hoy. Hoy celebramos día 200. Han pasado 200 días que tú has dicho sí al reto 365. Pero ¿sabes? No solamente es un reto más. Tú no solamente le dices sí al reto 365, sino que le dices sí a nuestro Señor Jesucristo. Poder conocer toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a seguir avanzando juntos y me siento muy agradecida con Dios porque hoy es el día 200. Podemos ver en el libro de Crónicas cómo nos habla del rey Salomón, la visita, de la reina Saba. Ella no podía creer lo que ella estaba viendo. La fama de Salomón se había extendido por las naciones, pero cuando ella vio con sus propios ojos, ¿qué le dijo? No había escuchado casi nada de lo que realmente es todo lo que representa tu reino. Ella alabó y exaltó el nombre de su Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que estar siempre claros de que el único que se lleva todo mérito de lo que tú y yo hagamos es nuestro único Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Él es el que te brinda sabiduría. Y podemos ver en este capítulo las grandezas de Dios. ¿Por qué como hijo de Dios tienes hoy que decir, Padre, yo me conformo con esto? No, porque el Señor dice que si tú confías en Él, si tú conoces quién es ese Dios de lo imposible, dice que nosotros somos herederos y coherederos del reino de Él. ¿Tú crees que hay algo imposible para ti? Yo no lo creo. Yo creo que Dios te puede sorprender de una manera, nunca antes vista. Y como Él se lo decía a Salomón, al Señor, si tu pueblo te ora, si tu pueblo se humillare, si tu pueblo se arrepiente, tú los vas a escuchar. ¿Qué tienes que soltar hoy en este día 200? ¿Qué tienes que soltar? Entrégaselo al Señor, porque la mejor ofrenda tú le puedes dar a tu Padre es tu corazón. Un corazón humilde, un corazón prudente, porque dice también el libro de Proverbios, el de corazón perverso jamás prosperará. El de lengua engañosa, ¿en dónde va a caer? Va a caer en desgracia. Sabemos en este capítulo de Romanos, capítulo 5, verso 12, que la depravación de la humanidad no significa que somos incapaces de hacer el bien. Muchas personas que no son religiosos, que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, hacen mucho bien en el mundo. Se han canalizado miles de millones de dólares a través de donaciones de personas que nunca han profesado ninguna creencia religiosa. La gente hace buenas obras independientemente de la fe. La depravación de la humanidad tampoco significa que la gente es tan mala como podría ser. Comparadas con alguna, civilizaciones en otros periodos de la historia, mucha gente hoy día parece bastante buena. Depravación significa que somos incapaces de hacernos aceptables ante Dios, de la misma forma que una ventana quebrada no se puede reparar a sí misma. La gente imperfecta a causa del pecado no se puede hacer perfecto otra vez, pero Dios
puede hacernos perfectos otra vez. Solamente Él nos puede hacer perfectos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio por todos nuestros pecados. A través de Jesús somos hechos nuevos, somos restaurados a nuestro diseño original. El seguir a Cristo, el aceptarlo en nuestro corazón, el ser hacedores de su palabra, es todo lo que podemos hacer cada día. Que tú y yo siempre podamos seguir el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo de Nazaret. Bendiciones.